Bueno, vamos a intentar dar un curso lo más resumido acerca de la electricidad. Vamos a empezar a hablar primero que todo de la energía. ¿Qué es la energía? La energía está alrededor de cualquier fenómeno físico. La energía, pues yo la llamo como lo más fundamental de cualquier interacción en la vida, está asociada a la energía. Entonces la energía es la capacidad de producir un trabajo, tal cual como está definido ahí. Pero entonces, pues es muy ambigua esta definición de trabajo. Porque sí, nosotros conocemos de la física clásica que trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Por una distancia. Nosotros sabemos esto, pero nosotros sabemos que la fuerza está dada en newtons y que la distancia está dada en metros. Entonces esto es newton metro y por lo tanto la definición de estas dos unidades o la unión de estas dos unidades le dan vida a una nueva unidad que se conoce como los joules. Joules es la unidad de energía básica y está dada, y está dada para la interacción entre newton por metro. Entre esas dos unidades, la multiplicación de esas dos unidades da joules. Pero no solo produce trabajo, no solo produce trabajo una fuerza en una distancia, también produce trabajo una lámpara encendiendo. La lámpara simplemente al estar encendida ya está produciendo un trabajo. Pero entonces la ambigüedad de trabajo es más complicado, entonces hay que ser más profundos en esa definición. Entonces, listo, ya conocemos más o menos una definición de energía. Energía es una cosa o una materia rara, yo la llamaría así, que puede producir un efecto. ¿Un efecto de qué? Un efecto de cambio de otros objetos. Por ejemplo, cuando se produce un trabajo, entonces es porque la energía está ayudando a desplazar un objeto mediante con una fuerza en un y por lo general el objeto se está intentando oponer a el desplazamiento o hay una fuerza resistente, como se dice en ese caso. Entonces, tenemos una definición de energía. No tenemos que ser muy ambiciosos en tratar de definirla mucho más. Pero, listo, ya sabemos qué es la energía. Ahorita vamos a entrar a definir lo que nos compete, que es electricidad. La electricidad es igual, es el conjunto de todos los fenómenos físicos que están relacionados con la presencia de cargas o con la presencia y flujo de cargas. Entonces, el flujo de cargas es lo fundamental en la electricidad. ¿Qué es la carga? La carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia y está medido en coulombs. Entonces, la carga tiene una unidad que son los coulombs. Bueno, entonces la carga eléctrica es la unidad fundamental. Esa carga eléctrica como tal la podemos ver reflejada en un simple electrón. Es la carga básica, la carga elemental es la carga del electrón, que es en realidad 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si ustedes ven, esto es una carga muy pequeña, por 10 a la menos 19 coulombs. Un coulomb, pues esto es coulomb por electrón, obviamente. Entonces, un coulomb es una unidad muy grande. Si ustedes ven este 10 a la 19 es un valor muy chiquitico, la carga de un electrón es muy pequeño, pero la magnitud de un coulomb implican muchos electrones. ¿Cuántos electrones tienen que haber si esta es la carga de un electrón? Entonces implican muchos electrones. Entonces, por lo general, en ingeniería eléctrica se manejan cargas de un pico coulomb, un micro coulomb y máximo un milicoulomb. Entonces, ver un coulomb por lo general es raro. Pero bueno, entonces ya
ya sabemos qué es la carga. La carga es esa unidad fundamental. Esa es una unidad fundamental que por lo general crea un campo eléctrico. Nosotros ya conocemos que genera un campo eléctrico. Una carga genera un campo eléctrico. Bueno, de hecho esta es negativa. Bueno, si la coloco acá positiva, entonces genera un campo eléctrico que sale. Si es negativa, entonces el campo eléctrico entra al elemento. Entonces, ya definiendo esto y definiendo que la carga tiene un valor, entonces nosotros sabemos que la carga, o una de las características más importantes de la carga, es que la carga se puede mover, que la carga es móvil. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos aprovechar, o que nosotros como ingenieros electricistas aprovechamos. Y esto al moverse puede transportar energía. Claro, toda cosa que esté en movimiento tiene energía. Entonces nosotros podemos robarle de esa energía que tiene y convertirla en trabajo útil. Y cuando tenemos un elemento magnético, un elemento metálico, por los elementos metálicos la carga se mueve. Entonces, si usted suelta una carga en un elemento metálico como esto, si usted suelta una carga, entonces el átomo llega y lo agarra y él empieza un recorrido a través de sus espirales y se puede mover. En realidad tiene un desplazamiento de esa forma. Entonces, eso es muy bueno. Los elementos metálicos son muy buenos conductores. Si usted va a un elemento aislante, por lo general la carga eléctrica, digamos que esta esfera es aislante, y si usted suelta una carga eléctrica en este punto, entonces esta parte de acá se dice que queda cargada negativamente, pero no hay un desplazamiento en toda la esfera, simplemente esta parte queda cargada, pero no queda cargado todo el objeto. Entonces, eso es, ya podemos definir la carga y que la carga se puede mover. Pero bueno, ¿cómo le llamamos a este movimiento de cargas? A ese movimiento de cargas a través del conductor se le llama la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica está definido como el cambio de la carga con respecto al tiempo. Es una derivada. Listo, entonces ya tenemos definido cuál es la corriente. La corriente es igual a ese cambio de la carga. Listo, ya al tener esa definición podemos ver que las unidades de este elemento es coulombs y que de este pues es tiempo, entonces es segundos. Entonces coulombs sobre segundos nos da la base a una nueva unidad. ¿Cuál es la unidad? El ampere. El ampere es la unidad de corriente. Y la unidad de corriente nos expresa cuánta carga se está desplazando en un tiempo determinado. Eso es lo que significa. Listo. Entonces, hay que guardar y hay que ser muy claves con eso. Primera ecuación importante, esta ecuación que tenemos acá. La corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahorita, entonces, intentemos acá generar otra hoja. Ya sabemos que la corriente es igual al delta de Q con respecto al tiempo. Entonces, por esta misma expresión podemos encontrar que la carga es igual a la integral de la corriente con respecto al tiempo, desde un t sub 0 hasta un t. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Obviamente, para mí, simplemente hay que aprenderse esta y ya se puede derivar cualquier otra cosa después de obtenerla. Después de obtener esta ecuación, puede derivar cualquier otra cosa. Eso era lo importante, aprender esa ecuación. Ya que la sabemos, entonces, pues de ahí se podrían sacar ejercicios y todo eso. Pero yo quiero que pasemos a una parte más importante. ¿Cómo hacemos para que por un conductor, o cómo creen ustedes que por un conductor se produce una corriente? ¿Cómo esta corriente es producida en ese conductor? La única forma de que se pueda producir
un movimiento de algo, ya lo habíamos definido en la presentación anterior. ¿Cómo generábamos que ocurriera un cambio? Con energía. Necesitamos darle energía a esas cargas para que se muevan. Entonces tenemos que inyectar energía de alguna forma a ese cable para que se muevan las cargas. ¿Cómo hacemos para que se muevan las cargas? Pues generando una diferencia de potencial. Al generar esta diferencia de potencial, entonces las cargas van a intentar fluir. Van a hacer el mayor esfuerzo para fluir. A esa diferencia de potencial se le conoce como la tensión. Ya tenemos la definición de la tensión. Pero ¿qué es la tensión? Es esa capacidad de transferir la energía a, a, esta, a un sistema. Transferir una energía para que se muevan ¿qué? Unas cargas entre dos puntos. Entonces la tensión se puede definir o una tensión AB puede estar definida como el cambio del trabajo con respecto a la carga, o cuánto energía se necesita para hacer mover una carga, y el trabajo está dado en joules y la carga está dada en coulombs. La división de joules sobre coulombs dan los voltios. Una nueva unidad fundamental se ha creado. No es tan fundamental como el coulomb, pero es fundamental porque de ahora en adelante vamos a ver voltios por todos lados y amperes por todos lados. Pero esta viene siendo la segunda ecuación que tenemos que recordar. Dos. Y la número 1 estaba acá escrita. Esta es la ecuación 1 que tenemos que recordar. Esta y esta ecuación son fundamentales. Ya tenemos corrientes y tensiones. Listo. Entonces, ahorita ya podemos llegar y definir algo nuevo. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir qué es la potencia. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica, o cualquier potencia, como ya lo conocían, como ya se conocía en física, potencia es igual a la variación de la energía con respecto al tiempo. Esta variación de la energía con respecto al tiempo se puede expresar como P, que es igual a la potencia, es igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo. Esa derivada de la energía con respecto al tiempo se puede expresar de esta forma. Como es una derivada, entonces podemos decir que por regla de la cadena, que esto es dq por dq dt. Si ustedes analizan esta expresión que acabó de salir, esto de acá es la tensión y esto de acá es la corriente. Entonces, acabamos de encontrar una expresión para la potencia instantánea, que es igual a dado por el producto entre la tensión por la corriente. Las unidades de la tensión son los voltios y las unidades de la corriente son los amperes. Y da como resultado los watts o vatios. Esto es la potencia. Entonces encontramos la expresión para la potencia. Listo, ya tenemos definición para corriente, tensión y potencia. Ya con esa expresión
Para la potencia hemos cerrado nuestras tres ecuaciones fundamentales de la electricidad. Ya vamos a ver que con esas ecuaciones se puede hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Obviamente, ya para nosotros este concepto es más importante y mucho más importante que este y que este. Sí, obviamente hay que saber que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo y que la tensión es igual a la derivada de la energía con respecto a la carga. Pero no son tan fundamentales como saber que la potencia instantánea en un circuito es igual al voltaje por la corriente. Eso es fundamental. Y para terminar, entonces lo único que quería acá explicar era, si nosotros tenemos un elemento de un circuito y aquí tenemos una fuente AB, entonces nosotros sabemos que esa fuente, al estar conectada ya a un circuito, genera una corriente. Si la corriente, si ustedes ven este más, todo este elemento de acá arriba está con polaridad positiva y todo este elemento está con polaridad negativa, entonces si la corriente va en la caída de potencial de más a menos, entonces la potencia se dice que es positiva. Siempre que la corriente vaya de más a menos. Si en otro caso tenemos que es al revés, si en otro caso tenemos que esto es B a B y que la corriente está subiendo, quiere decir viene de menos a más, entonces la potencia es negativa. Eso va a ser, eso va a ser fundamental y va a ser clave en todo lo que hagamos de aquí en adelante. Pero eso era todo. Quería explicar solamente eso, lo cual es muy fácil. Solo vimos pues tres ecuaciones relativamente sencillas y se pueden hacer ya muchos ejercicios. Les recomiendo mirar en el Sadiku algunos ejercicios que se pueden realizar con eso y ya, para que refuercen esos conceptos. Hasta luego y en el próximo video vamos a ver cuáles son los componentes del circuito y vamos a ver si alcanzamos a resolver uno que otro circuitico. Espero que esté muy bien y que les guste estos videos.